Que me dio mucha indignación y dije, menos mal que yo no estaba allí porque me hubiera pasado el camión por encima. Uno que se creía Caracol. Era un güey que estaba en una carretera nacional. Tenía una cola larguísima de autos que... Se ha visto el primer Teria en cocodrilo. Lleva 5 horas tendido en el pavimento tomando el sol. Ese hombre se moriría quemado. Cuando éramos niños y pensamos en el futuro, autos voladores decían, robots decían. El futuro es ver un treintañero que Un bicho de 30 años, por favor. en vez de procurar hacer algo con su vida, está caminando A 4 patas. a 4 patas. Esto solo pasa cuando los hijos de la gran no tienen depredador natural. Este grupito que al parecer no tienen padre, tienen la percepción de la realidad un poco alterada. Bastante alterada. Esfuerzo para destacar, pero que destaca porque es guapa, inteligente, sabe hablar, sabe bailar, se viste bien. Para destacar, sin esforzarme y sin construirme, pues me toca creerme perro. Y me meto en TikTok, que está plagado de estos seres que dicen, sí, acéptate como tú te crees que eres, como tú te ves. Te están friendo el cerebro a tus hijos, a tus sobrinos, a... Todavía no he visto uno en esta ciudad y espero no ver. Yo tampoco. Espero no ver. Por favor. No aparezcan porque No se parece. va a declarar la temporada de caza. Bueno, ¿quién presenta hoy? ¿O esto ya es la presentación y queda así en el registro? No sé, tú ves, ahí. ¿Sí queda bien? Bueno, Luego de esa pausa tan larga, lo mejor no es la presentación más adecuada de todas. no. A menos que Ah, quede lo como pongo. la presentación más rara de todas las presentaciones que hemos hecho a este pequeño, humilde y en programa en crecimiento. En construcción. Exacto. Iba a decir pequeño, pero Esto no es nada pequeño. No hay nada pequeño. Bueno, hay cosas pequeñas. Pero bueno, ese no es el tema. hay cosas más grandes y menos grandes. Sí. Bienvenidos a otro episodio de Ingeniarte Podcast. Bienvenidos a un capítulo bastante bizarro, bastante... No hay mejor palabra, ni hacen falta más palabras para definir el tema de hoy que bizarro. Como dice el dicho, no hay palabras mal dichas, sino mal interpretadas. Que no tiene nada que ver con esto, pero A ver, me acordé del dicho y bueno. que es incluso esa misma frase, es una introducción muy buena. Porque si decimos que no hay palabras mal dichas, si llevamos el que no hay palabras mal dichas a otros campos y pensamos que no hay cosas mal hechas, actitudes incorrectas, pensamientos incorrectos, que no existe una realidad, valga la redundancia, real y objetiva, acabamos como acabamos, que es de lo que vamos a hablar hoy, el famoso caso de, dilo tú, Los Terian. Este grupito que al parecer no tienen padre y tienen la percepción de la realidad un poco alterada. bastante alterada. Bastante alterada. Así como lo tiene WhatsApp, que ahora se quiere poner el de paga y meter anuncios. Este 2026 va con todo. ¿Habías escuchado acerca de eso? No sabía lo de WhatsApp. Sí, No había WhatsApp sí había quiere- oído de la posibilidad de que las herramientas de IA, sobre todo ChatGPT, comenzara, o incluso Gemini, comenzaran a implementar anuncios, porque como la gente ya no busca tanto en Google como antes, Ujú. de hecho yo trabajando no lo hago así, pongo a veces... Antes para buscar colocaba palabras clave, dinosaurio, aleta, periodo tal, y me salía la aproximación de lo que yo buscaba. Ahora escribes directo, ¿cuál era el dinosaurio del periodo tal? O un dinosaurio que parecía no sé Le qué. dabas series de descripciones y... Ajá. Antes, en el mismo buscador, Sí, yo tenías colocaba que matar palabras clave. Ajá. Como que pensar mejor para colocar los caracteres para ahorrar tiempo buscando. Ahora, casi colocas la pregunta y el servidor de IA automático que tiene Google te lo presenta y a veces te quedas con eso. O te metes en Google y AI y así mismo. Y así como eso, bueno, el tema de WhatsApp, que van a empezar a implementar anuncios en WhatsApp. La verdad es que se había tardado mucho para la cantidad de personas que utilizan WhatsApp. Ok.
lo más rentable para el mismo WhatsApp era que meterle anuncios. Eso indica se que lo va. estaban rentabilizando ya de alguna manera, ¿eh? Sí. Seguramente. Además que te roba tus datos de tus conversaciones, Te ahora, quiere vender cosas. ahora te quiere vender. El otro Pero día oía hablar a Juan Soto Aybars y sacó un libro muy bueno sobre las falsas denuncias por agresión de género en España, porque son una plaga, aunque a mucha gente le guste decir que no. El libro se llama Esto no existe o Esto no pasa, algo así era. Creo que era Esto no existe, que sí existe. tenía que ser España. Porque España se aferra tanto a siempre querer meter En cosas. defensa de España no Sí. tienen Terians. ¿No tiene? Tanto, por lo menos que yo sepa, no he sabido tantos como aquí. Porque ve, a ver, si hablamos de movimientos raros, siempre empieza por España. O sea, no se salvan. Pero sí, él decía que él no utiliza ni siquiera WhatsApp y que puros mensajes de SMS. Tal vez sea una señal para hacer lo mismo, para no comerse anuncios hasta con el WhatsApp. Bueno, ahorita que hablas de eso, ¿sabes que estos días vi uno de esos videos conspiranoicos que siempre me salen? Hoy vine también conspiranoico, de hecho. Es que todo esto es muy conspiranoico. Desde el capítulo pasado hemos estado muy conspiranoicos. Pero es que lo pasado no es conspiración ya. No, ya no es Lo conspiración. pasado ya son pero... confirmaciones de conspiración. Ajá. Y esto, si vamos por la misma línea, puede que los dos temas del capítulo pasado y este se enlacen, pero ya eso sí es suponer más no asegurar. Sí, es que todo esto se enlaza. O sea, esto, no sé si has escuchado hablar de la Agenda 2030. Sí, claro. Y bueno, según las conspiraciones, esto es parte de la agenda. O sea, te están friendo el cerebro poquito a poco para que todas estas cosas calen y sean aceptadas. Para que la manipulación así de las masas sea más fácil. Ajá. Se lo llaman también. Sonó bastante conspiranoico esa frase. Sucede. Una de las cositas que traje hoy se puede resumir, luego lo abordaremos en una frase que es que el mundo no ha cambiado mucho. En un video que estoy grabando, en el que tú sabes cuál es, de hecho lo abordo a mi modo, ya lo dije el episodio anterior, Juego de Tronos, que los dragones no son dragones en esa serie, sino armas nucleares. El mundo no ha cambiado prácticamente nada. Somos el mismo mono de hace millones de años, Con mismos, tecnología. Ajá, exactamente. Los mismos, no somos diferentes a los que vivían en el Coliseo Romano, o a los griegos, o a los europeos o hispanos del siglo XIV, no. Para nada. Es que por eso es que tú lees libros viejos de hace muchos años y los puedes seguir aplicando. Porque el día de hoy, porque, o sea, la conducta humana siempre ha seguido siendo la misma y siempre sigue el mismo patrón. Exacto. No cambia. Y se une a lo que decías ahorita de que todo se enlaza. Si algo he aprendido yo con el tema de la escritura, que sabes que me gusta bastante, es que todo se acaba conectando de mil y un maneras. De Juego de Tronos, que he hablado un pelito ya en este capítulo, la historia, para ti que no la has visto, se desenvuelve en varios lugares a la vez. De hecho, la saga original de libros es Canción de Hielo y Fuego, y hay un personaje que vive en el extremo norte, que es Jon Nieve. Jon Snow se le dice en Hispanoamérica, en inglés, y Daenerys, que vive al sur extremo en un continente que recuerda a lo que es Asia y lo que sería Sumeria, no, Mesopotamia, esas zonas. Okay. Una zona muy marítima. Entonces están en dos extremos diferentes. Y sin embargo, las historias de todos los personajes se desarrollan y se enlazan y se conectan de mil y un formas distintas. Al grado de que hay una teoría que dice que todas las personas del mundo estamos conectadas a todas por menos de 7 personas. Esa es la teoría de... Bueno, está esa y también está la teoría de los hilos rojos. Ajá, pero esa ya es más espiritual. No, Okay. No me refiero a la romántica esa que dice que no, una pareja está conectada. No. Estupideces. Sino que todas están conectadas por un hilo rojo. Sí, es otra. Es como una telaraña. Sí, de hecho, voy a echarme unas pequeñas flores aquí. Yo he trabajado
para youtubers más grandes de lo que mucha gente se imaginaría, mucho más grandes. Tengo confirmado de que estoy conectado para llegar al youtuber más grande, por lo menos en habla hispana que conozco, porque conozco a una persona que conoce a otra persona, que conoce a otra persona, que pues, podía llevar hasta él. Eso no significa que yo hable con Ibai o con Jordi Wild, no los conozco, no saben de mi existencia, no hablo con ellos, y no es que si digo, mira, dile a fulanito para que le digas que quiero aparecer en el podcast. Temprano le mandé un WhatsApp a Jordi Wild. No es eso, pero yo conozco personas bastante, no es que yo conozco personas bastante grandes, conozco personas que conocen personas bastante grandes. Y a lo mejor alguien que me conoce a mí no sabe que yo tengo este enlace. Y esto indicará que a lo mejor tú ves a tu vecino por la calle y no sabes a quién conoce él, y a lo mejor él no sabe que conoce a alguien que conoce a otra persona, que conoce a otra, aún más. Todo está conectado. Por eso es que después, ay, es que la gente sorprende. Así cuando de repente se llevan preso a alguien y tú dices, Romy, ¿qué pasó? No, chacho. Estaba metido. Ese estaba metido en sendo paquete, tú no sabías. Y yo, no sabía. Yo movía kilos para... pero sabía cosas, ¿no? Sucede mucho. Todo, todo está muy helado. Lo que pasa es que a veces nosotros, a las personas a nuestro alrededor, las subestimamos mucho. Hay una película que se llama Medianoche en París, si no me estoy equivocando. Cuenta un escritor que estaba en París, obviamente. ¿Tú crees? Sería raro que estuviera en Alemania. Entonces, a la medianoche, es curioso. Medianoche en París, en la hoguera. Medianoche pasa un carruaje. Entonces, él se sube al carruaje y lo lleva a la Francia de hace 1 o 2 generaciones. He escuchado de esa película. Es muy buena. Sí. Es de esas películas que es entretenida. No es memorable, no te conmueve, así que te hace llorar, pero es muy buena. Sí, te engancha. Sí, es muy entretenida, muy divertida, muy amena, y él acaba conociendo una cantidad de escritores y de figuras famosas. Por lo menos conoce a Salvador Dalí, a Francis Scott Fitzgerald, que era el autor del libro del Gran Gatsby. Conoce muchos personajes. ¿Cómo se llama este hombre? Se me olvidó el nombre. Pondré por acá, si no me llego a acordar. Pero no se va a acordar. Probablemente no me acuerde. Y ahora quiero acordarme. El caso es que no eran tan grandes ni tenían como que ese impacto. No era que iban caminando por la calle y todo el mundo los aplaudía y quería hablar con ellos. Eran pequeños y desconocidos en ese momento. Y una vez me dijeron una frase que si tú fueras el compañero de cuarto de Pedro Picasso, antes de que explotara, tú lo verías como a Pedro Picasso, o lo verías como a ese compañero de cuarto mío que pinta y que tiene sus loqueras ahí, que... Sí, como uno más. Ajá. Como uno más. Porque a ese no va a llegar nada. Y lo hacemos mucho todo el tiempo. Epa. Sí, lo hacemos mucho. Pero yo me he quitado esa maña. Es que, a ver... Y es algo que siempre le he dado a ver a las personas que me rodean y que les digo, concha, tú tienes potencial. Sí, la cosa es que ese es un error que también estamos condenados a cometer, porque tenemos horas limitadas en el día, ¿entiendes? Tenemos como que recursos limitados. Ayer trabajando, hacía un guión para un cliente y entonces hablaba de un trader que él se hizo un millonario, son $2 millones operando hace 1950 y pico. O sea, $2 millones era mucho más dinero en ese época. Sí. Y él lo hacía mientras viajaba por el mundo bailando con su hermana. Fue un gran bailarín. Y entonces cuando él estuvo en Wall Street, él creyó que iba a operar mejor. Y no operaba mejor. Porque escuchaba a todo el mundo. Y no tenía silencio. Entonces cuando él se iba, todas esas limitantes le permitían tomar mejores decisiones. Entonces ese error de a veces menospreciar a lo que nos rodea, también es uno que estamos condenados a repetir. Porque es que vamos a estar, o sea... No puedo, qué sé yo, creer en el potencial o que todos los proyectos de todos los que me rodean van a explotar e invertir en todos ellos. No. O sea, yo puedo creer en lo que tú estás haciendo, más no yo invertir en eso. Porque son 2 cosas muy diferentes. Sí, pero al final siempre estamos invirtiendo. Tiempo, energías, atención, recursos. Entonces hay gente que a lo mejor es más mezquina, al nivel de incluso su atención y su tiempo, entonces ni siquiera tiempo o atención de escuchar, que es arrogancia, es un error,
que lo cometen y no le dedican ni siquiera tiempo y atención a otras personas. Pero bueno, los que sí no vamos a escuchar Ajá, son a porque los que se creen animales. Esos no los escuches, papá. Eso están... Los furros sí. Los furros tienen más Yo racionamiento. tengo un Están amigo, más aterrizados. yo tengo un amigo muy querido que es furry. Por favor, no me salga con Daniel, no me salga con Cresteria, por favor. No me salga con Cresteria. En serio, por favor. No, sí, si quieres, si eres Terian, vienes y te entrevistamos. Pero prefiero que no seas Terian. Pero en habla humana. Por favor. No vaya aquí ladrando. Si vas a llegar, llega maullando y te ponemos al gato, pero tampoco. Si No, es Terian, epa, y sabes, eso es ofensivo entre los Terian. ajá. Que te estés cambiando de rol. No, eso no funciona como los homosexuales. Ni estas personas, bueno, no, sí, insultar a los homosexuales. Porque, ¿sabes? Hay que diferenciar. A la comunidad LGTB Sí. de los verdaderos homosexuales, lesbianas y yo no Y sé, sí. los vi, ¿qué son? Eso lo podemos elaborar en otro capítulo porque sería un debate interesante. Sí, Una charla pero interesante. bueno, en este Yo momento creo que sí existe. Sea como sea, sí hay que separar eso porque es que se suele asociar, ¿no?, que los homosexuales, por ejemplo, son de izquierda. Y no, yo he sabido de casos de personas homosexuales que son de derecha, simplemente no andan haciendo aspaviento de sí, ello. los que sí quieren resaltar son los que se denominan autodidactas de esta comunidad. Uh-huh. Pero bueno, ese no es el punto de hoy. Pero se conecta. Porque, a ver, estuve tanto, investigaba esto, lo otro. Esto no es desde ahorita. Uh-huh. Yo estoy investigando y esto es a inicios de los 90. Que empieza este auge de las personas que se creen animales o que conectan con animales. Déjame decirte, según lo que investigué, dice que todo empezaba en el 92, en un grupo de noticias de el internet, de la prehistoria del internet, que tenían una página que se llama Alt Far Like Wolf. Ok. Vida alternativa como lobo, si no me equivoqué. Ahí se reunían personas que sentían conexión espiritual con los lobos y empezaron a discutir sus experiencias. Ok. Se metían en esa página y empezaban a decir las experiencias que ellos tenían al sentir que conectaron con esta especie. Uh-huh. Interesante. Bueno, ¿qué sigue? En el 2000 se expandió a foros como Wordslist. Originalmente era un tema muy ligado a la espiritualidad, donde se hablaba sobre la creencia en la reencarnación o almas animales. Y a ver, si lo llevamos más atrás, egipcio. Sí, egipcio. Y yo añadiría también la cultura nórdica. Ajá. Como parte de la guerra estaba lo que era el berserk, que era un hombre que luchaban. Dice que hay registros escritos, video y foto no, por supuesto, de guerreros berserk que mordían los escudos de los enemigos con sus propios dientes. O sea, que se lo toman estos Terian, los Terian de antes eran verdaderos Terian. Y los Terian de ahora, una gran diferencia. Vamos a poner una comparación. Pero sí, ya le están viendo. Estos Terians de aquí y los Terians de ahora, nada que ver. Entonces, bueno, empezó desde el 92, ya en el 2000 con el desarrollo del internet y la creación de estos foros, donde era una comunicación como más rápida, como más en el momento. Pero, y era una comunicación más cercana también. Era un internet más que sí lograbas más o menos cierta conexión. Yo estuve hace como
más de 10 años, sí, más de 10 años en un foro de cómics. Aprendí bastantes cositas ahí de escritura y de eso antes de saber que me gustaba escribir, dialogando con gente. Y había una interacción bastante chévere, muy, muy distinta a lo que consigues ahorita en redes, como, o sea, lo que sería Instagram, TikTok, Facebook, YouTube es lo más cercano, lo que más me recuerda a mí a lo que eran esos foros. Ajá, continuemos. Bueno, ajá. Ok, en el 2000 se desarrolla un poco más la comunidad y el gran boom fue en el 2022 con los algoritmos de TikTok y de YouTube, donde empezó gente masiva con falta de atención a dar este tipo de show. Nos dice que aquí el movimiento cambió de pasar de ser una filosofía espiritual y privada, muy importante eso era algo entre comunidades, que era entre ellos. ¿Sabes a qué me está recordando? A la película esta de Tierra de Osos, un poco. En el sentido de que la cultura que te proyectan ahí, ellos recibían una especie de tótem al crecer, que Nai, por ejemplo, el hermano mayor de todos ellos tenía un tótem que era el águila guía. Sí, el segundo hermano, no me acuerdo qué era, creo que era un lobo o algo por el estilo, pero que Nai recibía un oso y el oso no le gustaba porque el oso simbolizaba el amor y él quería un animal espiritual más fuerte, más poderoso, y no le gustaba que lo asociaran con el osito amoroso. Yo no sé de dónde surgió lo del oso amoroso, ¿viste? Porque los osos son salvajes y violentos. Un oso es, encima, que de un oso no te escapas fácil. No. O sea, es más fácil escaparte de un león que de un oso. Bueno, sigamos. Y te va a matar más rápido un oso que un león. Ajá. El león mata, los felinos matan bien, ¿oíste? Sí. Vienen, te agarran y ya, se acabó. El oso empieza a comer. Sí, te van a agarrar. El oso empieza a comer. Está gritando, no importa. Yo tengo hambre. Y empieza a comer. Como que grite más duro. Grite más duro. Bueno, nos dice que pasó de ser una filosofía espiritual y privada a una subcultura visual y física, donde empezaron esta gente con máscaras, saltos, colas y el fenómeno de la cuadrobic. Caminar a caminar. Ay, señor. Entonces, cuando éramos niños y pensamos en el futuro, autos voladores decían, robots decían, no, ahora superpoderes decían. El futuro es ver un treintañero que no. Un bicho de 30 años, por favor. Un bicho que 30 años tiene la criatura. En vez de procurar hacer algo con su vida, está caminando a cuatro patas. Bueno. Pero bueno, ¿quién es uno para juzgar? Bueno. Y ahí es donde yo digo, sí puedo juzgar. De hecho, sí. Sí lo voy a hacer. Una vez. ¿Quién me va a decir a mí que no? De hecho, es que una vez es que es esa paradoja. ¿Quién eres tú para jugar? Bueno, ¿y por qué tú me juzgas a mí por jugar? Exacto. O sea, tal cual. Entonces, si yo no puedo juzgar, si tú crees que no se puede juzgar y se puede hacer lo que se quiera sin recibir juicio, entonces tu filosofía dice que yo puedo juzgar sin que tú me juzgues a mí. Exacto. No tiene sentido. A ver, quisiera como que entremos un poco en contexto porque, ¿sabes? Esto se salió de control con estas personas. Cuando empezó el boom duro, que fue hace unas pocas semanas, salieron personas creyéndose serpientes con trajes de serpiente. Yo vi uno que me dio mucha indignación y dije, menos mal que yo no estaba ahí porque me hubiera pasado el camión por encima. Uno que se creía caracol. Ah, ok, no es tan peor que yo vi. Que se creía caracol. ¡Ey! No vi la publicación. Todavía no he visto uno en esta ciudad y espero no ver. Yo tampoco. Espero no verlo. Por favor. No aparezcan porque no aparezcan. Se va a declarar la temporada de caza. Ajá, el caracol. El caracol. Era un güey que estaba en una carretera nacional. Tenía una cola
larguísima de autos que me imagino que los de atrás, o sea, se estaban imaginando como, ¿qué está pasando? ¿Por qué el embotellamiento? Y los de adelante y como que preguntándose qué sucedía, pero ¿qué es esto? Esto es verdad. Nadie se le salió porque dijeron, esto tiene que ser una broma. Yo vi de uno que se quería cocodrilo, decía, se ha visto el primer Terian cocodrilo, lleva 5 horas tendido en el pavimento tomando el sol. Ese hombre se moriría quemado. Bueno. Y es esto, pues, son estas cosas que se están saliendo de control. Y cosas que estuve investigando, o sea, me aparecieron muchas cosas. Y, ¿sabes? Estas comunidades, más que todo que quieren llamar la atención, son parte de la generación Z y de la generación Alpha. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué la generación Z? A ver, estamos hablando de una generación que, aunque yo parto de ella, yo nací en la frontera entre Millennial y Z. Técnicamente me puedes colocar en cualquiera de las dos. Aunque... ¿tú eres del qué? El 96. Ah, sí. Aunque... porque la Z es de la 97 en adelante. Nací en la frontera. Aunque en un análisis sobre el tema vi que también es normal que una persona del 96, 95, 94 tenga más en común con los Zetas del inicio de los 2000 que con los millennials de la, qué sé yo, de la una persona que tenga 10 años más que yo, por ejemplo. Mi youtuber favorito tiene 38 años, me lleva 10 años y encaja, si no me estoy equivocando, aunque el tipo se autopercibe como boomer, yo también me autopercibo como boomer. Si hubiera más boomers, no habría tantos Terians. Bueno, pero el caso es que encajaría en la generación millennial y sin embargo tengo yo más en común con alguien de las generaciones posteriores, de hecho por el tema tecnología y lo de la búsqueda de atención, como señala. Sí, y sabes, todo esto se basa en una búsqueda de atención y gente que no se adapta. Porque ese es el problema, que no te adapta. O no que no te adapta, es que no te quieres adaptar. Porque estás en un mod que porque esto tiene que ser así, o sea, de donde te cuestionas muchas cosas que, o sea, sí, sin cuestionarte esas cosas funcionan. O sea, simplemente tienes que hacerlo para poder vivir y subsistir. Sí, o sea, hay mucho berrinche en el... A ver... Es como que no quiero trabajar, no quiero hacer esto, ¿por qué tengo que trabajar? ¿Cómo que por qué tienes que trabajar? Güey, o sea, ¿para qué puedes vivir si no vete a un campo y siembra? Es que, a ver, tampoco uno va a ser resignado a decir que el mundo es como es y que se va a quedar como se va a quedar. No. Pero el mundo es como es y hay cosas, como decíamos al principio, que no van a cambiar. No, exacto, no van a cambiar. Hay cosas que no cambian y cosas con las que no te tienes que meter. Porque tú tengas tu crisis de mediana edad. O sea, eso no le importa al mundo. El mundo va a seguir funcionando. Y eso es lo que yo siempre le digo cuando veo a alguien. No, que bueno, estoy mal, por esto, por aquello. Ajá. Sí, puedo empatizar contigo desde que estés mal. Siéntete mal. Sí, porque está bien sentirse mal. Pero no vas no voy a hacer nada porque me siento mal. O sea, el mundo no se va a parar porque tú te sientes malo. Llore, haga lo que tenga que hacer para solucionar su problema, vuelva a llorar, siga haciendo lo que tiene que hacer hasta que las razones para llorar se vayan. Exacto. Y mientras tanto llore y sufra lo que tenga que sufrir, porque si uno reprime muchas cosas, aunque los Terians deberían reprimir muchas cosas, se deberían reprimir ellos en su totalidad. Yo lo atribuyo a otra cosa. Es que estamos hablando de animales y de animales. Yo lo atribuyo a... Hay un meme que dice, esto pasa, que no se atribuye a los Terians, pero dice que esto solo pasa cuando los hijos de la gran no tienen depredador natural. Y, ¿sabes? Antes de este programa, vi un video que analizaba el tema y hacía una comparación entre los jóvenes de 16 años, eran argentinos, porque ellos salían y les preguntaban, ¿te alistaste para luchar para servir en Malvinas? Y los chicos, sí, claro que sí. ¿Qué edad tienes? 16. Y encima yo los voy a hablar y yo dije, ya va, esto tiene 16 años. Esta solidez para hablar, este porte es de un niño de 16 años. Y digo, claro, es que los chamos de 16 años, ya ellos no les gustaría que tú les dijeras niños. Lo que pasa es que hay un problema
generacional. Ujú. Y es que la mayoría, en su mayoría de los padres millennials, ellos quisieron cambiar la forma de educación que ellos recibieron en su niñez. Ujú. Entonces empezaron con el chip de que, bueno, a mí no me gustaría criar a mi hijo de esta forma. El ejemplo que por lo menos los crió la abuela de uno a ellos. Entonces todo parte desde ahí. Todo parte de querer cambiar el chip de la educación. Entonces ahí es donde empieza el apoyo de que... Creo que parte de un error, como decía al principio, creo que es otro error que podemos estar condenados a cometer si no tenemos claras algunas cosas. Porque parte de ese error, muchas veces, de querer las cosas más fáciles para los nuestros de los que fueron para nosotros. Como padre, tú puedes querer que tu hijo tenga las cosas más fáciles para él de lo que tú las tuviste. Y es natural. Sí, debe haberse repetido mucho esto de que el padre quiere las cosas más fáciles para su hijo. Es natural. Pero esto me lleva a una anécdota, la escuché de Pedro Buerbaum. Él hizo una suerte de campamento militar para jóvenes que se alistaban de todas las edades, los que quisieran ir. Iban, y él contó la historia de un chico que era heredero de un conglomerado grande de hoteles y que lo tenía deprimido, sentir que nada de lo que pudiera hacer iba a estar a la altura de lo que su familia creó. Y no porque su familia le tuviera enormes expectativas de que tienes que superarnos, sino que él decía, cualquier cosa que yo haga va a ser pequeña al lado, y eso lo deprimía. ¿A qué voy? Ese chico quería conflicto y sentirse digno y capaz de superar una adversidad. Un padre a lo mejor va y le quita dificultad al hijo porque quiere hacerle un bien, y a lo mejor no le estás dando ese bien de darle la adversidad que necesita para ser más competente. Yo, en mi caso, muchas cosas fueron más ligeras para mí desde el día en que yo empecé a practicar artes marciales. Ahorita que estás hablando de eso, me estaba escuchando acerca de un stand donde hablaba del hijo de Cristiano Ronaldo. Ajá. Sabes que Cristiano Ronaldo, él visualiza el entrenamiento de sus hijos, de su hijo, más que todo, el mayor. Y entonces el que está pendiente, y, o sea, no sé, porque no soy el hijo de Cristiano Ronaldo para saber si él sentirá la presión esa o si Cristiano impartirá realmente. Hablábamos de Cristiano Junior. Bueno, sí, yo no sé si realmente Cristiano Ronaldo Jr. sentirá esa presión en su vida, pues, de poder o querer ser mejor que su padre. Porque, a ver, estamos hablando de Cristiano Ronaldo. No me da la sensación de que Cristiano, eso le aplaudiría yo a él, no me da la sensación de que tampoco quiera que su hijo sea su sucesor. No parece que Cristiano Ronaldo padre, a menos hasta donde yo sé que yo no soy muy versado en temas fútbol. No, hasta donde yo sé, no me parece que Cristiano Ronaldo quiera que su hijo sea un futbolista de su talla, solo quiere que sea grande. Cual yo lo aplaudo, ¿eh? Pero no sé, me dirás si sabes algo al respecto. Bueno, no sé, por eso es que te digo, pues. A lo mejor quizá el hijo tenga, no me da la sensación, ¿oíste? Puede ser, pero no, algo me dice que capaz y no están así. Bueno, no, la verdad es que lo averiguaremos luego. Pero bueno, sí, está ese tipo de situaciones, de que esta generación millennial quiso criar a sus hijos de forma diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú cambias el patrón de crianza? Aparecen los terias. Aparecen los terias. Aparecen los terias. Cuando tú metes ese concepto de crianza respetuosa, aparece este tipo de personas. Me pregunto cuánto respeto hay en una relación en la que no está basada en la verdad, porque vamos a ver, si tu hijo tiene bulimia o anorexia, tú no lo respetas y no le dices que tiene que comer más o menos dependiendo de su condición. No lo estás respetando, porque para mí el respeto subyace en el amor. Y el amor real no es decirte que sí a todo lo que se te antoje y que tú quieres, sí, dale, sí, dale, sí, dale. No, es decirte la verdad, es prepararte. A mí a veces me ven raro cuando yo digo que los padres tienen que enseñar a los hijos a ser fuertes, pero es que si tú quieres a tu hijo,
y tú sabes que tú no eres ni inmortal, ni todopoderoso, ni omnipresente, sabes que en algún momento o te vas a morir o no vas a estar ahí para apoyarlo o para cuidarlo de los problemas. Lo mejor que puedes hacer es prepararlo para que él sepa afrontarlos. Y si no lo haces, pasan cosas como estas. Aunque yo diría que no es tanto también añadir conceptos, sino eliminar algo. Nietzsche decía, él es famoso por su frase Dios ha muerto. Hay gente que dice que él ni siquiera era totalmente ateo, sino agnóstico. Yo creo que sí era ateo, pero algo que él criticaba y tiene sus fundamentos, que le preocupaba la muerte de Dios, lo que él llamaba la muerte de Dios, la desaparición de Dios como centro del mundo, porque cada quien iba a tener su propio mundo, su propio centro, y se iba a perder algo que aglutinara las morales, las buenas maneras, la forma de ser, de dirigirse o de comportarse. Se iba a perder una cosmovisión en común que permitiera o facilitara que nos entendiéramos. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Él lo decía como si fuera que a la Tierra tú le quitaras el sol y a dónde va. Porque si antes tienes la claridad, ya no hablemos de un Dios cristiano, sino de un fundamento objetivo, de que existe una verdad, una realidad, más allá de que a lo mejor no podamos comprenderla del todo, porque hay cosas que se nos escapan. Pero si existe una realidad, entonces, perfecto, podemos orientarnos. Si existe una realidad, yo sé que es bueno que yo tome agua si siento sed, y sé que es malo que no la tome si mi cuerpo me está diciendo que la necesito. Pero si nada es real, si nada es objetivo, pues, ¿por qué no puede un hombre convertirse en mujer? Y si puede convertirse en mujer, ¿por qué no puede sentirse perro, gato, caracol, cocodrilo? ¿Y por qué no puede sentirse niño de 8 años, niña de 6 años, un señor de 40? Que ahí es donde entra el problema de la mal llamada autopercepción. Que yo me percibo tal cosa, yo me percibo esto, yo me percibo lo otro, yo me percibo... ¿Y qué? ¿A mí qué? O sea, ¿qué vaina es esa? No te percibes una persona de 30 años. Eso sí no te lo percibes. ¿No? Eso es lo que te debes percibir. O sea, ¿qué es eso que te vas a estar percibiendo un zorro? No, y es que yo vi uno, lo había visto hace tiempo, por eso ahí iría otro punto también. Pero un hombre que decía que él se consideraba una demigirl de 6 años. Ah, el gordo ese, un gordo asqueroso. Y esto es fíjate, yo tengo fama de transfóbico. No, miedo hay que tenerle a los comunistas y a otro tipo de personas y pensamientos. A eso hay que tenerle miedo, a las personas trans no. Y antes hablamos de hacer una distinción entre personas y colectivos. Entre personas y personas. Personas. Porque yo soy muy crítico cuando hablamos de colectivismos, porque por lo menos cuando hablan de clases sociales, más allá de que sí existan, cuando dicen clase obrera, cuando alguien me dice somos clase obrera, yo digo, ¿cómo que somos? O sea, yo pienso, ¿qué tenemos en común o qué tenemos que tener en común solo por esto? ¿Por qué seríamos? Suena un poquito feo y se puede malinterpretar lo que estoy diciendo, pero ¿por qué seríamos iguales? Iguales que sí, mismo derecho, mismo trato humano, misma dignidad, eso, totalmente iguales, y es la forma en que yo entiendo las cosas, ¿no? Que es la que debe ser. ¿Cuál es el problema de esto? Una cosa son las personas trans, que son personas que sufren una condición de disforia, que se sienten incómodas con su cuerpo, que su cuerpo no corresponde a la imagen que tienen de sí mismos, y otras son los payasos que les da por creerse cualquier cosa, ¿ok? Hay que separar, pero cuando llegas a esto, cuando todo es permitido y no hay límites ni fundamentos, terminamos como terminamos. Y esto me lleva a pensar incluso en un poquito hipócrita que se siente algunas personas que salieron a echar el grito en el cielo con esto, pero están a favor de esta autopercepción de la que hablabas. O sea, de que a lo mejor un hombre dice que se puede convertir en mujer y no ponen objeción, pero sí ponen objeción cuando un tipo dice que él es un zorro o un perro, y realmente, si eres coherente con tu pensamiento, no debería molestarte ninguna de las dos. Que me llama mucho la atención porque esto que está aquí cabe mucho con lo que estás diciendo. Que dice, al no tener perchas donde colgar su identidad, los jóvenes buscan etiquetas hiperespecíficas
Si el mundo humano no me ofrece un lugar donde encajar, busco un lugar fuera del humano. Tal cual. Bueno, no me percibo ni como mujer, ni como hombre, ni como trans, ni como binario, no fluido, fluido pero no binario, subo pero no bajo, bajo pero no subo. Bueno, entonces me creo un animal y ya. Ujú. Claro, Porque, es o que, sea, ya no me identifico con nada de todas las constructos sociales que han hecho, absurdos que hay. ujú. Entonces, bueno, soy un animal ahora. Es que fíjate, al final son un síntoma de la situación en que vivimos, el entorno en el que vivimos, sin venir con el victimismo de culpar al sistema. Cuando yo iba a hablar del sistema, yo digo, ¿cuál? De verdad, oigo gente hablando de que criticar el sistema, que cuestionar el sistema, y yo, pero ¿de cuál sistema me estás hablando? ¿Qué es ese sistema? ¿Qué lo define? Porque a lo mejor les haces estas preguntas y no te sabrían definir claramente a qué se refieren con el sistema, ¿no? Pero cuando vivimos en un entorno, en una época basada en la atención, al final, ¿qué son los negocios en redes sociales? Sino atención. Y sabes, Por eso ejemplo. eso es un punto importante que acabas de abordar. ¿Por qué? Porque volviendo un poco atrás de lo que estábamos hablando de los cambios generacionales, que se presentan y de por qué a los que afectan más es a la generación Z y a la generación alfa. Es por las redes sociales, Uh-huh. porque por culpa de ellas y por culpa de que nos criamos y crecimos en este entorno en donde crecimos en medio de no internet y de internet y de la expansión masiva del internet, es que pasan esos problemas, porque nos creamos fuera de lo que eran las redes Sí. y del aceptamiento de personas que no conocemos, porque la mayoría de las personas que tenemos en nuestras redes sociales no conocemos, y empieza en nosotros un cambio de aceptación por medio de estas personas que no conocemos con un like o con un buen comentario. Uh-huh. Entonces ya al sentir eso en nosotros, esa aceptación que viene por medio de estas plataformas, de que, ay, bueno, subo una foto y estoy pendiente a los likes que me dan, estoy pendiente a los comentarios que me dan, Uh-huh. entonces ya ahí cambia la percepción de la realidad, porque no estamos percibiendo una aceptación social física, sino una aceptación social digital, virtual y en masa. Y en cambio de que pasa con la gente joven, porque es que encima, mientras más joven, más estás buscando tu identidad, quién eres y qué te define. Por eso es que en esa época en que comienzan las confrontaciones con las figuras paternas, ya no te identificas con el ideal de tu padre y tu madre. Hay una frase muy buena en Dune, una novela magnífica, que si no me equivoco decía algo como que no había momento más duro y complejo en la vida de un hombre cuando descubría que su propio padre era un hombre mortal, normal y falible. Uh-huh. Y eso sucede, entonces comienzas a buscar afuera. Pero claro, si estamos en un panorama basado en la atención, que ya está comercial, el tema atención incluso, si estás basado en un panorama de eso, quieres destacar antes, y a esto uniríamos la falta de Dios, y coloco a Dios porque con Dios, como Nietzsche lo diría, era más que nada un símbolo de valores objetivos. Entonces, si todo es relativo, ¿quién me dice que la fuerza es algo bueno, por ejemplo? ¿Quién dice que la fuerza o la competencia o las capacidades o el talento son algo bueno? Entonces, sucede que antes, para llamar yo la atención, capaz tenía que aprender a bailar para que los chicos de mi clase vieran lo bien que bailo, o dibujar, lo que yo hice particularmente cuando estaba más joven. Por ejemplo, dibujar para que la gente vea qué bien dibuja Gadiel. Me gusta cómo dibuja Gadiel, y Gadiel define su identidad en gran parte en base a que le gusta dibujar o escribir, que es muy similar a lo que hacemos con un perfil de redes sociales. Al final presentas una parte de ti, me gusta, te presentas como dibujante, como escritor, como cantante, lo que sea. Antes, cuando había valores más definidos y objetivos basados, no diré en Dios totalmente, pero sí en virtud, que al final Uh-huh. puedes volver
a Dios como un símbolo de esta virtud, había una suerte de esfuerzo para destacar. Ahora simplemente me identifico con algo. Y sabes que si lo unes, si lo encajas muy bien en las redes sociales, pasa algo. En mis últimos videos yo hice un experimento. Hice un video de Toji Fushiguro, de Jujutsu Kaisen, y cuando yo revisé en mi investigación para ver si era un buen tema, si era un buen tema, vi videos de mucho tamaño, los títulos eran análisis de Toji Fushiguro, tal, eran títulos más o menos largos. Yo copié un youtuber grande, que me gusta, muy bueno, Idor, y solo llamé mi video Toji. ¿Por qué? Porque si todo el mundo está haciendo videos con títulos largos, yo los hago con títulos cortos, a ver qué pasa. ¿Qué sucede ahora si todo el mundo se identifica como... Hay mucha gente normal, pero que destaca porque es guapa, inteligente, sabe hablar, sabe bailar, se viste bien, escribe, dibuja, es mecánico, lo que sea. Tú no tienes nada de eso y en vez de forjarlos, decides, ok, me voy a identificar como un género, un sexo que no es el mío. Ah, pero ya hay muchos que lo hacen, necesito algo diferente. Ahora me identifico como alguien que no tiene género. Ahora mucha gente se identifica como algo que no tiene género. ¿Qué hago? A mí me toca, para destacar, sin esforzarme y sin construirme, pues me toca creerme perro. Y se creen perro. Y es eso, porque, ¿sabes? Por lo menos, o sea, más de una vez yo también me creí un animal cuando pequeño. O sea, eso es normal en un niño. Raro sería que no. Creerse, no sé, un perro, un gato. Pero, ajá, como nadie te prestaba atención, a ti. O te prestaban la atención que un niño que está jugando. Sí. A lo mejor hasta tu papá te puede poner a jugar contigo y... Sí, pero, o sea, 2, 3 minutos y ya. O sea, no estaban ahí reiterándote, sí, tú eres eso, tú eres un perro, sí, tú eres un gato. No. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Con la generación Z y con la generación alfa. Los niños de la generación alfa, cónchale, perro, qué divertido es un perro. Entonces me empiezo a creer un perro. Y me meto en TikTok, que está plagado de estos seres que dicen, sí, acéptate como tú te crees que eres, como tú te ves, porque eso es lo que tú eres. ¿Sabes qué? Si tú te crees que eres un perro, sí lo eres. Entonces, ¿qué pasa? No? Te están friendo el cerebro a tus hijos, a tus sobrinos, a cualquier niño que tú veas. Oye, a ti también, ¿oíste? Si, hoy fui a hacerle un mandado a mi papá, pasé por una casa, me atendieron 2 personas mayores y el señor estaba en una hamaca. Estuvo todo el rato que yo estuve ahí en TikTok. Y yo quedé como que, ¿ya va? El que tiene 20 y pocos ya no. El que va para 30 soy yo. Este señor tiene 65. Era hace no mucho tiempo, eran ellos los que te decían, el teléfono todo el día, muchacho. O sea, sí. Todo el día. ¿Y qué pasa con mi mamá? Mi mamá es igual. Es igual. Antes que te criticaba tanto, deja ese teléfono, que tú le decías cualquier cosa, perro, mamá, se me rompió. Eso es por ese teléfono. Eso es culpa del teléfono. Estamos envejeciendo también porque ahora le estamos echando culpa a las redes sociales a aquella pendejo que se creen perro, gato y mono. Entonces, bueno, esto es la culpa de todos estos movimientos raros y locos que hay hoy en día. De la gente que se cree animal. Una pregunta que se cree lo que no es. ¿Tú dirías que la raíz de todos los males es la debilidad? ¿O elegirías otra palabra? Otro pecado, sentimiento, término. No diría que es la debilidad. ¿Cuál dirías tú que? Podríamos incluso elaborar un programa intercambiando estos puntos porque se puede entender mucho, pero yo digo que es la forma de adaptación. Ok. ¿Por qué? A ver, ya que hemos estado hablando de cuestiones generacionales y de cuestiones de adaptación, esta nueva generación no se ha sabido adaptar al mundo que está ahorita y de cómo funciona el mundo actual. Okay. Que fue un problema que hablamos en el capítulo de la universidad. Tal cual. De las universidades. ¿Por qué? Tú me dirás por qué, ¿qué tiene que ver? Porque las generaciones pasadas creen que el mundo sigue funcionando como cuando ellos eran jóvenes. Sí. O como cuando lograron lo que lograron. Y ahorita el mundo, la economía, las formas de laborar
no son iguales. Ujú. No son iguales. Cambia, como Cambia. decíamos antes, que hay muchas cosas que nunca cambian. La base nunca cambia, pero el juego nunca cambia, pero la forma de jugarlo Ujú. cambia. Yo diría, como te digo, esto lo podemos elaborar después incluso en otro episodio si resulta interesante. Yo diría que es la debilidad, porque debilidad quiero destacar, pero no tengo la fortaleza para forjarme de alguna manera y decido fingir que soy un perro, un gato, un conejo. Y el padre que lo deja no tiene la fortaleza para decirle a su hijo que no, es demasiado débil para decirle, no, esto no lo Pero hagas. exacto, eres débil porque no te sabes adaptar. Pero a lo mejor no te sabes adaptar porque eres débil. También. Podemos elaborarlo de otra, eso se puede hablar, porque tampoco O es por salimos donde para quería afuera y ir. nos sentamos a piña a ver quién es el Y que vemos tiene la el que gana tiene la razón. y resolvemos esto como hombres de verdad. Como Terians de la vieja escuela. Sería muy cómico que ahora pareciera, sería muy cómico hacer un corte y que regresamos aquí con coñazos encima, pero no. O sí. Porque, porque ¿sabes? Que eso es lo que me molesta mucho ahorita de estos que quieren hacer política y que se ve mucho en la política venezolana, de que no, de que no hay que sentarse a hablar, hay que sentarse a hablar. Y sí, las cosas se arreglan hablando, con personas que tienen un raciocinio. Ujú. Pero con un animal tú no vas a razonar. Es Y que con personas que no caen en cuenta que los que están fallando son ellos, tú no vas a razonar. Entonces, Es que ¿cómo además- se arregla eso? además pasa algo. ¿Sabes de quién La es que violencia desconfía? es la solución. La violencia muchas veces es una solución. Sí. Y es que, ¿sabes qué pasa? Hay un problema, y es que es más fácil, hace bastante tiempo escuché una frase que me gustó, pero no me gustó porque yo dije, capaz esto es una justificación que decía, las personas que dicen malas palabras suelen ser más confiables. Y yo quedé como, no es excusa tuya para decir grosería. Pero claro, cuando ves y creces y observas, te das cuenta que la persona que se proyecta demasiado virtuosa no siempre es tan virtuosa, porque tenemos impulsos oscuros, porque desde un punto de vista evolucionista muchos dirían que somos animales, no terians, pero y el caso es que tenemos impulsos oscuros y cuando tú los niegas, en lugar de saberlos utilizar, explotan de alguna manera extraña, ¿ok? Muchos artistas por lo menos a veces exponen, qué sé yo, sus ansias de algo en lo que escriben, en lo que pintan, en lo que dibujan, etc. O hay personas temperamentales que sacan su tensión, su energía haciendo deporte. Pero si todo va a ser virtud perfecta, completa, todo el tiempo, es para sospechar. ¿Cómo decir, no, hay que hablar, nunca busques el conflicto? No, no es que tienes que vivir buscando el conflicto porque no llegas a los 25. ¿O sí? No llegas a los 25 si vives así. Pero si vives huyendo de él también, llegas a los Depende. 45. Dice, hay un dicho que el que pega primero pega dos veces. Siempre y cuando el otro no caiga. Por eso te digo, el que pega primero pega dos veces. Pega dos veces. Matices. Y si tiene una pistola es más rápido. Ese sí Ok, pega, no. le tiene más pegada que ninguno. Esto, a ver, va a tener su pitido. Por favor, no se vuelvan locos. No estamos diciendo que le entran a tiro al que piense distinto a ustedes. A menos que sea Euterio. Ajá. U otra cosa. ¿Sabes qué? Quería soltar mi teoría de conspiración también. Adelante. A ver qué tal se va. Tampoco es totalmente culpa de los Therians, porque cuando se empezó a hablar de esto, yo dije, ¿será que vivimos en una simulación y el protagonista soy yo? Pensé y yo dije, ¿por qué? Porque yo me meto en redes y me sale un video de Jordi Wild. Decía, los Therians, la moda de personas que se creen animales. Yo ya para este momento sabía que ya había gente que se creía animal. De hecho, la mayoría de personas que hayan visto contenido sobre Therians recientemente ya sabrán que existía algo así. Y el video tenía 7 meses de subido. Y ok, yo lo vi, perfecto. Otra rareza de... 7 meses. Sí, fue subido hace 7 meses. Vaya. Entonces yo, ok. Y bueno, es que la fecha que te dije es que esto empieza en el 2022. Ajá. Claro, no es de Por eso. ahorita. Pero entonces yo veo, video, 7 meses. Ok, yo lo vi, perfecto, normal. Y de repente todo el mundo está hablando del tema en un video que yo vi y digo, ¿pero por qué? Porque, o sea, yo no puedo ser tan importante para que esto empiece
a reventar una semana después de que yo veo un video. No puedo ser yo el centro del universo. Sí. No. No lo creo, para nada. No hay forma. No. Y, de hecho, si la realidad la vieras como un libro, sería una especie, así a los Juegos de Tronos, diversos puntos de vista. No con un único punto de vista de una persona que es el protagonista de todo. Bueno, como ahorita está, les recomiendo a usted también. Le hace El lector omnisciente. Ajá. Es un manga muy bueno. Okay. Pero bueno, me gustaría recalcar y de por qué la mayoría de estas personas que se creen Terian no son nada, sino que solamente están buscando llamar la atención, aprovechando el boom de esto, porque aunque ellos no tienen como que la Biblia de los Terian, o tienen sus libros, o tienen sus reglas por escrito, sí tienen sus reglas. Y me gustaría decirte algunas. Dice, las reglas de la realidad biológica. La gran mayoría de los Terian insiste en que saben que son humanos físicamente. O sea, sí, güey, yo soy un humano. Eso no tengo discusión contigo. Pero siento mi conexión con un animal. Entonces, dice, quien afirma que puede transformarse físicamente, entre paréntesis pone licantropía clínica. Eso sucede y es bastante fuerte. Sí, es visto con recelo o expulsado. No, ¿por qué? Porque daña la imagen del movimiento. O sea, toda esta gente que sale en TikTok o que se graba, tiene el razonamiento suficiente para este tipo de cosas que ya me estás diciendo. Sí, o sea, no, toda esta gente que sale en TikTok y que se autodenominan Teri y que tienen sus videos y que se reúnen en plaza, son los que dañan el movimiento y los que no son aceptados por los propios Terian. Por ejemplo, los Terian originales. Ok. El segundo, el veto a lo fake. Son muy agresivos con quienes lo hacen solo por moda o por ganar seguidores en TikTok. Para ello, ser Terian es un cableado neurológico con el que se nace, no una elección estética. Hay un caso cuyo nombre voy a dejar por aquí, de un chico que sufrió esa licantropía clínica de la que hablas y fue bastante... Sí, pero yo también diría que pues sospecho cosas bastante raras porque esto empieza a ganar sonido tan rápidamente cuando hace una semana estábamos hablando de otra cosa, tanto en este programa como el monotema era otro. Y a ver, dado que el caso del señor de la isla... somos parte del sistema. Esa es otra cosa, de hecho se une. Porque si el caso del señor de la isla englobaba a tanta gente poderosa, en lugar de que yo vi ese video, y ahora todo el mundo está hablando de un video que yo lo vi porque soy el protagonista del mundo, comprendo que hay gente que puede hacer llamadas para que cierto contenido empiece a visualizarse más. Entonces desvío la atención. Sí, empieza a controlar los algoritmos. Y eso lleva a que, ahorita hablamos que el paradigma ha cambiado a que la atención es una moneda. Entonces viene gente y ve que se está hablando mucho del tema y hace videos sobre el tema porque queremos dinero. Porque todos queremos dinero. El que te diga que no quiere dinero, no le creas, a menos que... No le creas. Todo el mundo quiere dinero. Y el que lo tiene, lo que no quiere es perderlo. Y sabes que esto me lleva a una anécdota que sucedió en Roma, si no me equivoco, en la época del emperador Vespasiano, o de Tito, su hijo. Tiene que ser en esa época porque ellos fueron los que hicieron el Coliseo. Había una suerte de hambruna, una crisis económica en la época, y llevaron unas barcas hasta Egipto, que es una tierra muy fértil. Llegan una carta a un gobernador, un importante funcionario de la zona, que decía, ¿qué traemos? ¿Grano o arena para llenar las gradas del Coliseo? Y el político le digo, son estúpidos y desesperados. O sea, ¿cómo se les ocurre preguntar eso? Por supuesto que la arena, tenemos que entretener a toda esta gente. Y esto para mí
también hay que hacer, si uno quiere llegar a pensamiento crítico, todo lo que le diga a los demás tienes que decírtelo a ti primero. Si le vas a decir a la gente que no piensan fríamente sus cosas, mientras con esto das a entender que tú sí piensas fríamente, solo puede, o sea, tienes que decirlo recordando que tú estos errores los vas a cometer, ¿ok? Pero cuando a la gente somos más fáciles de manipular de lo que nos gustaría, porque incluso hace poco leí una anécdota bastante cómica, no sé si será real, de Aristóteles, que él fue maestro de Alejandro Magno, y entonces le recomendó que se alejara de una de sus amantes porque la tipa lo estaba distrayendo y que los hombres de virtud tienen que cuidarse de la perfidia y las trampas de las mujeres. Y la tipa se enteró y no le gustó que este filósofo se metiera en su romance y comenzó a pasearse delante de la zona donde estaba residenciado Aristóteles con un vestidos muy reveladores. Y el tipo quedó loco por ella y entonces la tipa le empezó a hacer ojitos y le empezó a hacer promesas de amor, el gran filósofo que sabía de lo que le estaba hablando, porque tenía razón, cuando hay que cuidarse de las mujeres y de los hombres también hay que cuidarse en general de la gente. Y la tipa le dijo, bueno, si me cargas como y actúas como si fueras un caballo conmigo, Aristóteles Terian, haremos lo que tú quieras. Y el bicho empezó ahí como loco y en eso llegó Alejandro y los vio y dijo como que el rey, ojalá, me gustaría que la anécdota fuera cierta, la encontré en Facebook y por eso no voy a afirmar tajantemente que es cierta, pero está muy cómica, aquí va a aparecer si es real o no. Ojalá sea real porque es muy divertido. Imagínate, tú diciéndole, imagínate, tu profesor está diciendo, mira, pues esas mujeres o yo, porque lo ridiculizan y lo joden y lo embroman, y a los 2 días tú lo ves haciendo el ridículo con la misma tipa, y yo, ya, mi rey, tú me estabas hablando de esto y me estabas diciendo esto, y encima con la mía. Qué descaro. Y somos más fáciles de manipular de lo que nos gustaría, y a lo mejor esta modista de Therians, que crece en Argentina, se empezó a ganar boom en Latinoamérica, ha habido protestas pagadas falsas en Estados Unidos por diversos temas, por diversos partidos, para financiar sus intereses y hacer creer que hay descontento sobre ciertos temas o tal. No digo, porque esto ya es, como digo, conspiración inventada por mí, de la que no tengo fundamento, aunque puede ser o tener algo de cierto. Es fácil pagarle un montón de pendejos para que se pongan una máscara de gato. Imagínate que tú le vendas a un tipo, si te disfrazas de perro y sales ahí, dices que eres Terian y te pago $4,000 al mes. Échale, capaz y a mí me ves ladrando y a mí también. Me ves ladrando ahí. Me ofreces $4,000, $5,000. Y para alguien interesado en desviar la atención que puede estar involucrado en ese tema o en uno más grande, ¿qué son $4,000 en esta zona del mundo? Y encima que comienzan a recibir mucha atención en televisión, que puede pertenecerle a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, y a lo mejor puede haber eso. Bueno, las últimas 2 que tengo aquí, la ética del comportamiento en público. Existe una regla de no molestar. Muchos recomiendan practicar los quadróbics, correr en 4 patas, en bosques o lugares privados. Quienes lo hacen en centros comerciales o escuelas suelen ser criticados por la propia comunidad por atraer atención negativa. La última es distinción de especies. La distinción de especies. Es chistoso. Distinción de especies. Bastante chistoso. No puede ser lo que quieras. Esto de lo que te mencionaba al principio. Cuando quieras. Tu estereotipo, entre paréntesis, el animal con el que te identificas, se descubre a través de la meditación y la introspección. Cambiar de animal cada semana es una falta de respeto a la comunidad. Vaya. Pero mira, o sea, tú lees estas cosas y te das cuenta que hasta estas locuras tienen sus lógicas. Hasta estas vainas que no tienen sentido tienen su lógica. Entre su locura tienen su lógica, pues. Necesitas establecer un marco lógico para proceder sin volverte loco. Exacto. Entonces tú ves a todos estos pendejos en estas plazas creyéndoselo
Las vainas que se quedan. Pero te digo, gente con falta de amor paternal y maternal que no le supieron dar bien como era cuando eran muchachos. Y ahora se están creyendo estas vainas. Autos voladores decían. Autos voladores decían. Ya te consigo un pendejo con una máscara hecha y mal hecha a veces. O sea, ¿cómo nos mintió de Regreso al Futuro? Pues, ¡Wow! ¡Qué mundo tan avanzado! ¡Pum! Te aparece un pendejo con máscara de perro ladrando y gruñendo. Y es como que, en serio. estoy muy molesto contigo, McFly. Me mentiste. ¿Cómo que en pleno 2026 vamos a estar lidiando con esta gente? Ya suficiente era lidiar con los comunistas y con los socialistas y ahora vienen y nos meten a estos pendejos aquí. Igual si te digo, si tú me colocas aquí en la mesa un botón, con este botón puedes convertir a todos los Terians en socialistas y con este puedes convertir a todos los socialistas en Terian. Elijo el segundo botón. Yo elijo el de eliminarlo a todos. Uy, pero si solo hay dos, yo elijo el segundo. Si está el tercero, bueno, no me pongo, pero si está el segundo, me gusta el segundo. Si solo está ese, en fin. Bueno, para cerrar este capítulo, espero que lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos. Espero que no se encuentren con ningún Terian rabioso en sus casas. O salgan por la con calle. bate por si acaso. Me han dicho que son alérgicos a los bates. Los Bueno, yo también no, yo no soy Terian, pero... ellos son alérgicos a los bates y bueno. No, pero mejor. Marca el territorio, que te den por marcar territorio cerca. O bueno, dicen que a veces la locura se cura con un buen gol. Habrá que probar. Pero esperemos que no se consigan con Terians ¿O y sí? con nada raro. Esperamos que les haya gustado el episodio. Se cuidan mucho y nos vemos en el próximo. Chao, chao.